D2. Determinación formal del ente. Sabemos ahora que un ente con mayor potencia formativa, por ejemplo, uno situado en segundo lugar en la escala del progreso, es menos valioso para el demiurgo que otro que se encuentre, por ejemplo, situado en tercer lugar de la misma escala, cuya potencia es menor. Mas, ¿dónde nos lleva esta ley? ¿Qué efecto causa en el ente una mayor potencia formativa? Respuesta: a mayor potencia formativa, mayor determinación formal. Esta respuesta la comprobamos haciendo mínima la función, es decir, yendo a un extremo de la escala para observar qué ocurre allí. El extremo apropiado para ello es, desde luego, la entelequia del arquetipo, a donde el valor es máximo porque el ente es el acto completo, final, perfecto del arquetipo manifestado. Allí la potencia es mínima y el acto máximo. Pero, un arquetipo que es todo acto en un ente, una entelequia real y concreta, ¿no es acaso un ente autónomo? ¿Un ente absolutamente indeterminado? ¿No estudiamos en la primera parte que la concreción de una entelequia implica la autonomía óntica? Porque, según la sabiduría hiperbórea, la determinación formal de todo ente depende de la potencia y no del acto, aunque ambos conceptos aludan a aspectos complementarios de un mismo ser, y esta prioridad de la potencia sobre el acto para la determinación de los entes se origina en la existencia. En el orden de la existencia, la potencia es primero que el acto. Los arquetipos son primero potentes y luego actuales. Los entes son actos de los arquetipos, pero actos determinados a priori por la potencia formativa. Por eso en la entelequia, cuando el arquetipo es acto puro y la potencia es mínima o no hay potencia, el ente experimenta una indeterminación absoluta. No necesita llegar a ser. No hay ya plan para ser, porque él es todo el ser, es un ente autónomo. Yendo ahora al otro extremo de la función, es decir, al principio de la escala del progreso, comprobamos que, contrariamente, la potencia es máxima, el acto casi inexistente, la determinación formal del ente es absoluta y el valor del ente nulo. D3. Jerarquía óntica. La escala gradual de momentos progresivos, expuesta en la figura 44, asigna al ente un valor de acuerdo a su grado evolutivo, es decir, en función de la distancia evolutiva que lo separa de la entelequia. Tal escala determina, pues, una jerarquía óntica basada en la finalidad. La comprobación no puede ofrecer dudas, puesto que en la escala del progreso, los entes de mayor grado son más valiosos que los de menor grado. D4. Progreso y ley de evolución. Es útil advertir que la escala gradual de la figura 44 es una versión lineal de la ley de evolución de la figura 41. La espiral de la figura 41, en efecto, puede considerarse rectificada y representada en la figura 44 como la flecha que señala la dirección del progreso evolutivo del proceso arquetípico. Evidentemente, ambas figuras expresan el proceso del arquetipo, la figura 41 funcionalmente y la figura 44 analógicamente, y ambas figuras representan a la ley de evolución que rige tanto a la energía astral del macrocosmos como a la energía psíquica del microcosmos, conforme al designio del caracol. D5. Ética psicológica del Pasú y ética noológica del Viria. La escala gradual de momentos progresivos permite determinar y comprender el valor que los entes adquieren para el demiurgo durante los procesos evolutivos. Esta validez de los entes, su comprensión, podría servir eficazmente como fundamento de una ética. Mas, ¿qué clase de ética se obtendría de ese modo? Respuesta: una ética demiúrgica, es decir, una ciencia que describiese y explicase la conducta del demiurgo frente al hecho natural, constituido por entes externos, superestructurados arquetípicamente, o frente al hecho cultural, integrado por objetos culturales y hombres superestructurados lógicamente. Una ética tal sería una ciencia basada en la pluralidad óntica, para la cual el sujeto moral estaría representado por el demiurgo, por sus aspectos activos, y la conducta moral
por la relación que esos aspectos mantienen frente a los entes, objetos culturales y hombres. Naturalmente, la comprensión de semejante ética supondría el conocimiento previo de los planes cósmicos, puesto que la conducta demiúrgica se conforma con el desarrollo de tales planes. Comprender la ética demiúrgica, pues, requeriría el dominio completo del terrible secreto de Maya, un conocimiento, un poder, que solo posee el iniciado hiperbóreo, caballero tirodal, pontífice hiperbóreo o Sida berserker. Sin embargo, todo lo que existe en el macrocosmos se halla reflejado herméticamente en el microcosmos. A la conducta del demiurgo corresponde una conducta anímica en el pasú. A sus aspectos macrocósmicos corresponden aspectos microcósmicos, instintivo, emocional, racional, consciente, etc. Es posible, entonces, formalizar una ética pasú que describa y explique su conducta frente al hecho moral, y esa ética pasú será claramente un reflejo de la ética demiúrgica. Esa ética pasú, a la que la sabiduría hiperbórea denomina ética psicológica, es la que hemos de definir aquí, y la que opondremos más adelante a la ética noológica del Virya. La ética pasú solo puede recibir la calificación de psicológica, ya que la conducta del pasú es puramente anímica, vale decir, es expresión del alma, la cual se manifiesta en el microcosmos a través de una estructura psíquica análoga a la representada en las figuras 11 y 11b. Por el contrario, la conducta del Virya se rige por la acción del yo, el cual es una manifestación indirecta del espíritu, y por eso una ética que formule su comportamiento moral no puede ser más que calificada de noológica, es decir, de espiritual. Pero no siendo el Virya despierto, el exponente de una personalidad conformada arquetípicamente, hay que advertir que no es tarea fácil describir y formular algo semejante a un tipo moral ideal, una figura a la que el Virya perdido pueda adaptarse por imitación. La ética noológica no propone, pues, un conjunto de rasgos morales que deban ser cultivados, o una persona moral a la que imitar, sino que describe en términos de la estrategia hiperbórea cuál es la actitud que el yo perdido debe adoptar para conseguir la máxima orientación hacia el Selbste, hacia el yo despierto. Dicha actitud es denominada por la sabiduría hiperbórea como graciosa luciférica, pero solo con muchas prevenciones puede ser considerada característica de un tipo, pese a lo cual hablaremos largamente del tipo gracioso luciférico. Ello ocurre porque otras actitudes clásicas del Virya perdido son indudablemente típicas, tales como la actitud lúdica y la actitud sacralizante, lo que nos permite situar la actitud graciosa luciférica en el extremo de una escala tipológica y referirnos a ella como una especie de tipo superior. No hay que insistir, desde luego, en lo equívoco de una tipología que incluye en su clasificación a un ser esencialmente inclasificable, como es el Virya despierto o el Sida. No obstante, salvando lo paradójico del caso, en otro inciso será expuesta la tipología Averro, entre cuyos tipos se encuentra descripto el gracioso luciférico. Y la ética noológica, la única verdaderamente espiritual, será así comprendida a la luz de la tipología Averro, como contraste de un contexto ético global del Virya perdido. Pero el Virya perdido es un pasú con linaje hiperbóreo. Solo mediante la traición de los siddhas traidores, mediante el encadenamiento de los espíritus hiperbóreos, el pasú se convierte en Virya perdido. De no ocurrir la traición blanca, el pasú debía ajustar su conducta moral a la ética psicológica, expresión microcósmica de la ética demiúrgica. Por eso, siendo lo pasú el substrato sustancial del Virya, ser esencialmente híbrido, no puede sorprender que la tipología Averro, en sus tipos inferiores, esté definida en base al concepto de la ética psicológica del pasú, y se la oponga a la ética noológica del Virya despierto. En el Virya perdido, lo ético-psicológico, determinado por el arquetipo Manu, se opone a lo ético-noológico, que manifiesta el espíritu. Y de esa oposición, de esa tensión entre lo anímico y lo espiritual, de esa confrontación esencial librada en el seno de la sangre, surgen los tipos de Virya perdido, que describe y estudia la tipología Averro.
Es evidente así la importancia que reviste contar con un concepto claro de la ética psicológica del pasú. Mas, ¿por qué tal concepto ha de ser definido aquí? Respuesta. Porque el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú exige que éste sea postor de sentido en los entes del macrocosmos, entes cuya evolución se concreta de acuerdo a la escala de momentos progresivos que hemos expuesto y explicado en el presente inciso. El sentido puesto en el ente por el pasú, para ser ético y concordar con la voluntad del demiurgo, debe confirmar el valor universal determinado por su progreso particular. Pero el significado de esta frase en bastardilla recién será comprendido con amplitud cuando se lo interprete en relación con los conceptos de universal y particular, que se definirán en el inciso E. De cualquier manera, lo que interesa aquí es destacar que la ética psicológica es esencialmente teleológica, puesto que exige del pasú una actitud que confirme el valor positivo de los entes, valor que éstos alcanzan en su evolución progresiva hacia la entelequia, es decir, hacia una finalidad futura. El principio teleológico de la ética psicológica nos permitirá exponer su característica fundamental. Toda ética debe proponer un tipo moral. La ética psicológica propone, para el pasú, un tipo cuyo rasgo saliente teleológico puede sintetizarse con el concepto de aspiración. La conducta ética del pasú, en efecto, aspira naturalmente al bien, vale decir, a la entelequia del ente, a la concreción del plan de su dios demiurgo. Para el pasú, el mal consiste simplemente en oponerse al bien, o en la ausencia visible de éste, es decir, en la ausencia de aspiración. Un pasú carente de aspiración es un mal pasú, un pasú poco evolucionado, y esto es así por la aspiración. En el pasú no es otra cosa que la expresión del impulso evolutivo del arquetipo Manú. El arquetipo impulsa al pasú, microcosmos potencial, a alcanzar la autonomía óntica y transformarse en microcosmos actual. Para ello debe cumplir a pleno con el objetivo macrocósmico de su finalidad, con su designio propio, con el plan de su destino, es decir, debe poner el sentido en los entes mediante la expresión del signo, y debe ponerlo apuntando al bien, a la entelequia, confirmando el valor positivo del ente, pues de otro modo no hay evolución posible. El pasú entonces aspira a la perfección final del ente, y en general a toda perfección. Impulso arquetípico y aspiración ética son, pues, solo dos aspectos aparentes de un mismo proceso evolutivo. Y ello no puede ser de otra manera porque el pasú, para la ética demiúrgica, solo es uno más entre todos los entes evolutivos, entes cuya finalidad constituye el bien del demiurgo. Bajo el impulso de su propia evolución, el pasú debe aspirar al bien. Es su naturaleza, el rasgo ético esencial de su carácter. Por eso, al evolucionar con un impulso que lo dirige hacia su propia perfección, coincidentemente el pasú aspira a la perfección de cuanto le rodea, de los entes naturales, de los objetos culturales, de la cultura en la cual está inserto, etc. Pero en este aspirar a la perfección, naturalmente el pasú vive permanentemente proyectado hacia el futuro, en la espera de lo bueno por venir. De aquí que su actitud ética frente al hecho cultural, es decir, su respuesta moral frente a la pregunta ¿qué debo hacer?, sea una actitud, una respuesta naturalmente esperanzada. Por último, recordemos que el hecho cultural es una superestructura integrada ónticamente por objetos culturales, vale decir, por entes a los que el pasú pone sentido simultáneo con su presencia expresiva. Si en ese acto de expresión por el cual justamente viene a la existencia el hecho cultural subyace, como hemos visto, una esperanza, una aspiración a la perfección, no debe extrañar que los entes vean confirmadas sus perfecciones en potencia, sus entelequias potenciales, y tiendan sin obstáculo hacia ellas. Pero en ese proyectarse esperanzado hacia el futuro, en el cual el pasú espera ver concretadas las perfecciones en potencia, puede ocurrir que la intrincada trama de la realidad frustre sus expectativas impidiendo al ente deseado completar su desarrollo. Aunque tal caso sea frecuente y los entes cumplan rara vez lo que se espera de ellos, el pasú no tiene modo de evitarlo.
como no sea apurar su propia evolución o contentarse con esperar el acaecer de la evolución del ente deseado. Para completar todo cuanto hemos visto hasta aquí, cabe agregar que la aspiración a la perfección que caracteriza la ética psicológica del Pasú se opone esencialmente a la inspiración a la liberación, que describe la ética noológica del Virya despierto. Sintéticamente, la diferencia es la siguiente. Mientras la aspiración es expresión del arquetipo Manú, un aspecto aparente de su impulso evolutivo, la inspiración es producto del espíritu o del paráclito. Mientras la aspiración arquetípica proyecta al Pasú en el tiempo trascendente, la inspiración espiritual eleva al Virya por sobre el tiempo trascendente y lo conduce hacia lo atemporal, es decir, hacia el Selbste. O sea, mientras la aspiración sume al sujeto del Pasú en la fluencia temporal, la inspiración detiene en el yo del Virya la fluencia temporal. Por eso, mientras la actitud ética del Pasú es esencialmente esperanzada, la actitud ética del Virya despierto está vacía de toda esperanza, de todo deseo, de toda confianza, de toda expectativa, de toda anticipación, aunque no por eso sea necesariamente desesperanzado, indeseante, desconfiado, distraído o indiferente. El Virya despierto actúa en el momento justo, es decir, en el Kairos, paradójicamente sin haber esperado jamás el Kairos. Pero en ese momento el Virya despierto actúa con honor, con una voluntad inspirada por la gracia del espíritu. Y por eso el Kairos es un momento ético del Virya despierto. Y mientras para el Pasú la perfección del ente y su finalidad entelequial representan un bien evidente, algo deseable, una esperanza y desde luego un valor superior, para el Virya despierto la evolución de los entes representa un proceso dramático. Su perfección carece de valor y el advenimiento de la entelequia constituye una catástrofe. Noción de designio demiúrgico. Fuera del encadenamiento espiritual, el misterio más importante que ayuda a revelar la sabiduría hiperbórea es el conocido como designio demiúrgico de los entes. Pero este misterio, del cual hoy casi nadie posee la clave, fue en un tiempo, hace más de 12.000 años, objeto de una ciencia esotérica denominada rúnica noológica. Dicha ciencia permitía conocer con exactitud el designio de cualquier ente, para luego resignarlo por medio de las runas. En otros incisos se darán más detalles sobre la rúnica noológica y sobre la élite de sabios que detentaban su saber, conocidos como guardianes de la sabiduría lítica. Aquí nos vamos a ocupar de explicar en qué consiste el designio demiúrgico, más tratándose de un concepto de extrema complejidad que exige para su comprensión el dominio de ciertas definiciones previas. La explicación solo será clara si la desarrollamos ordenadamente en varios subartículos específicos. Comenzaremos, pues, por E1, un resumen de lo ya visto sobre el designio demiúrgico. E1. Resumen sobre el designio demiúrgico. En el inciso finalidad y suprafinalidad, vimos que en principio el demiurgo piensa los arquetipos universales con el aspecto sabiduría, y los piensa entonces con vista a la integridad de un plan evolutivo. Los arquetipos nacen así con una finalidad preestablecida, aparte de sus propias finalidades entelequiales particulares, que los comprende a todos en la estructura del plan. Tal suprafinalidad es la del universo mismo, es decir, es el único motivo de la creación. Pero en el plano material, esfera de acción de los arquetipos, los fenómenos tienen carácter entrópico, es decir, concluyen inevitablemente en el sentido del tiempo trascendente. Al final de un gran tiempo, todo habrá vuelto a la nada inicial, se habrá disuelto el orden material y el final será igual al principio. Este final entrópico del universo material no puede ser la suprafinalidad que motivó su creación. Para obtener una respuesta, observamos herméticamente el comportamiento de los hombres creativos, buscando recoger en su conducta un reflejo de la actitud creadora del demiurgo. Se hizo patente, a la razón, que podemos entender ahora la suprafinalidad de la creación. La obra del demiurgo requiere de un descubrimiento posterior. Y esa es la finalidad del animal hombre o pasú, ser descubridor de entes, postor de sentido. Pero,
¿Qué es lo que está cubierto en los entes, aquello que el pasú debe descubrir para cumplir con su destino? Respuesta: los nombres. Las palabras que menciona la rúnica noológica o los bijas de la tradición indoaria. Empero, para comprender a qué nos referimos con nombre de los entes, hay que recordar que el impulso evolutivo de las mónadas ha sido afirmado con el aspecto logos del demiurgo. Ello significa que cada ente está designado desde el principio por el verbo del demiurgo, que a cada ente se le ha asignado una palabra que lo identifica metafísicamente. Lo sostienen tanto que ente y constituye la verdadera esencia del ente para el pasú. El objeto de este artículo será aclarar esa respuesta del inciso, finalidad y suprafinalidad, es decir, explicar el hecho de la manifestación metafísica de los entes. Releamos, pues, las conclusiones allí obtenidas. Vimos que es importante distinguir, al considerar el orden arquetípico, entre la finalidad y la suprafinalidad. Con finalidad aludimos a la concreción entelequial hacia la que apunta la evolución de los entes. En todo ente hay un término universal, que es expresión de los arquetipos que lo sostienen, y a cuyo proceso se subordina. Con suprafinalidad nos referimos, en cambio, al designio particular que cada ente posee. El ente evoluciona entonces siguiendo dos procesos formativos. Uno, el universal, que apunta hacia la entelequia de los arquetipos. 2. El particular, que determina al ente de acuerdo a un plan. De allí la necesidad de distinguir correctamente qué ha sido puesto en los entes desde un principio, para conocimiento del pasú, y qué corresponde al ente mismo como fundamento de su existencia universal, hasta el final, esté o no el pasú en el mundo. Porque al pasú le fue dada desde el principio la posibilidad de conocer los planes a partir del descubrimiento de los entes, del designio que éstos expresan para él. Una definición metafísica se ofrece en otro inciso, donde se considera que la intención es la dirección de la voluntad del demiurgo. En todo ente hay, según hemos visto, dos finalidades, una universal y otra particular. Ello se debe a la existencia en todo ente de una doble intención demiúrgica. Una primera intención plasma e impulsa al ente hacia la entelequia del arquetipo, del cual participa. Es la finalidad. Una segunda intención designa al ente, un ser para el hombre, es la suprafinalidad. Por lo tanto, el ente es el acto del arquetipo universal, pero un acto esencialmente intencionado, producido por un direccionamiento de la voluntad del demiurgo. E2. Análisis de la clasificación racional. Según vemos, en el ente coexisten dos términos. El universal es el arquetipo y el particular el designio. Sin embargo, al pasú solo le es dado conocer el término particular, el designio, debido a que la razón elimina el término universal del ente por comparación con la memoria arquetípica, es decir, por causa de la primera intención. Empero, lo universal no desaparece completamente tras esta operación. El ente descubierto, el ente que ha penetrado con su designio la esfera sensorial, es interpretado arquetípicamente por la segunda operación y esquematizado en una relación de la estructura cultural. Allí el sujeto cultural será capaz de establecer asociaciones sistemáticas entre ese esquema o verdad del ente y otros esquemas de otros entes que sean análogos, semejantes, opuestos, contrarios, etc. Y en esas operaciones racionales regirá, aunque tácitamente, lo universal. Pero tal universalidad de los entes está deducida a partir de sus esquemas sistematizados. No proviene directamente de los entes externos, y ello ha llevado más de una vez a los pensadores, con cierta razón, a suponer que la misma es un mero nombre, algo esencialmente ajeno a los entes, un concepto o definición. Es necesario, pues, comprender de entrada qué es lo universal de los entes, su finalidad, y qué lo universal sistemático. Ese universal atribuido a los entes por el sujeto cultural y que solo tiene su razón de ser, su significado, en el contexto de los lenguajes habituales. Para aclarar la cosa, nada parece más adecuado que observar, en un ejemplo concreto, el método seguido por el sujeto cultural al identificar lo universal en los entes.
Tal método es la clasificación, y su operación consiste en abarcar conjuntos de relaciones bajo la extensión de un concepto denominado clase. El criterio con el cual han de elegirse los miembros del concepto clase exige que los mismos tengan propiedades o cualidades comunes. Aquí se ve, en el primer momento de la clasificación, la presencia del universal interno, que no es más que la intuición de la universalidad óntica del arquetipo universal. Al exigir que los miembros de la clase tengan elementos comunes, se pide de ellos que participen de un concepto universal, de una idea trascendente, de una propiedad o carácter que por estar en todos a la vez, justamente, está más allá de todos. Resulta así clásico agrupar vegetales, animales, números, etc., de acuerdo con el criterio taxológico de la clasificación. Hemos de analizar, pues, el método de la clasificación sistemática para determinar con claridad su campo de acción, pero lo haremos sin olvidar que aún continúa vigente el convenio establecido en la primera parte. En este y en todos los comentarios que sigan, vamos a considerar a la esfera sensorial impresionada por un ente externo. Así, cuando se mencionen entes, entes individuales, entes específicos, etc., ha de entenderse que, salvo aclaración en contrario, se trata de entes externos, entes cuyo conocimiento proviene de intuiciones sensibles, es decir, entes cuya existencia ocurre en el mundo exterior, en el seno de la realidad, entes cuya realidad y existencia es evidente por sí misma, entes, en fin, que son el fundamento concreto del pensamiento racional o cultural que se mienta sobre ellos. Los miembros de una clase participan de uno o más caracteres comunes, pero también se distinguen por sus diferencias. Es lo que limita la identificación absoluta de los miembros entre sí y permite comprobar su individualidad. Puede ocurrir entonces la verificación de que algunos miembros de una clase poseen elementos no comunes con el resto de esa clase, pero que sí son comunes con los miembros de otra clase. Por ejemplo, si reunimos en una misma clase todos los animales palmípedos y en otra clase todos los animales mamíferos, observamos que el ornitorrinco pertenece a las dos clases. En un campo más abstracto, si ordenamos las series de números, una la sucesión natural de números enteros, 1, 2, 3, n, y otra la de sus cuadrados, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, n al cuadrado. Notaremos que los miembros de la segunda clase pertenecen también a la primera. En estos casos, los miembros comunes a dos clases constituyen una tercera clase, que se denomina funcional, porque cada miembro de ella se define en función de las otras dos. De este modo, funcionalmente, el sujeto cultural es capaz de establecer las más dispares relaciones entre clases y multiplicar interminablemente su cantidad, creando siempre nuevos conjuntos de clases jerarquizadas, subordinadas entre sí en función de leyes o modalidades lógicas. Pero puede ocurrir asimismo que algunos miembros de una clase se diferencien con algunos miembros de la misma clase en cierta propiedad, que uno de esos grupos posee con respecto al otro. Entonces se presenta la oportunidad de subclasificar, es decir, de agrupar a los miembros en subclases, de modo tal que todas las subclases formadas quedan bajo la extensión de la clase original. Por ejemplo, si coleccionamos en una clase todos los sellos postales del mundo, es evidente que aún podremos subclasificarlos por países, los de Argentina, Brasil, Chile, etc., sin salirnos de la clase de los sellos postales. Del mismo modo, la serie de números enteros naturales, 1, 2, 3, n, puede ser subdividida en subclases de números pares, impares, primos, etc. De todos estos ejemplos que estamos considerando, surge con claridad que la clasificación no requiere de nada óntico para existir, puesto que los elementos con los cuales se conforman sus clases son conceptos tajada de la estructura cultural, es decir, elementos sémicos, sistemas simples o complejos. Más aún, las clases son también conceptos, porque son sistemas de la estructura cultural. Las clases son sistemas complejos, subestructuras cuyos miembros son conceptos, y por lo tanto consisten en sistemas de conceptos, vale decir, en conceptos de conceptos.
conceptos de mayor extensión y menor comprensión que otros conceptos constituyentes. Tales conceptos de extensión extrema se denominan géneros, y los conceptos de menor extensión pero de mayor comprensión que caen bajo aquellos son las especies. Pero esto lo veremos con detalle enseguida. Ahora, lo importante es advertir que en la clasificación sistemática solo intervienen conceptos tajada de la estructura cultural, vale decir, aspectos de la verdad del ente, secciones de su esquema, pero no el ente en sí, el cual es exterior y del cual el pasú solo ha recibido el designio y no el arquetipo universal que lo sustenta. Pero entonces, ¿qué relación guarda lo universal cultural, aquella generalidad que el sujeto cultural ha atribuido al ente, con lo universal real del ente, con el ser real de su arquetipo universal? Respuesta: una relación equívoca, responsable de un sinnúmero de errores nociológicos. El pasú ignora definitivamente la doble determinación del ente, la finalidad y la suprafinalidad, y como respuesta al objetivo macrocósmico de su propia finalidad, proyecta sobre el ente el sentido, pero ese sentido es la expresión de un significado extraído del designio particular del ente. Nada universal hay en él. Por eso es indudable que al afirmar el carácter universal de un ente, lo que en realidad hace es comprenderlo en un concepto universal, en una universalidad falsificada por la facultad taxológica del sujeto cultural. El viria perdido, por su parte, en la civilización actual, ha sucumbido a la estrategia sinárquica y ha permitido que en su visión del mundo influya y predomine la herencia del pasú. El viria tiene la posibilidad de localizar el selbste y crear un yo despierto con el cual es posible la aprehensión total del ente real, tanto en su universalidad como en su singularidad, porque tal yo participa del infinito actual y puede determinarlo todo sin ser determinado por nada. Pero en tanto el viria no despierte, quedará como el pasú, definitivamente aislado de los entes. En este libro, no obstante, se ofrece una posibilidad de despertar por el conocimiento de la sabiduría hiperbórea, de la Weltanschauung de los Siddhas leales de Agartha, la cual, como comprobaremos muy pronto, explica satisfactoriamente el problema de la doble determinación del ente, de la finalidad y de la suprafinalidad, del arquetipo universal y del designio. E3. Especie y género de los entes externos. Hasta aquí hemos examinado el método de clasificación sistemática que emplea el sujeto cultural para afirmar los conceptos universales. Nos toca ahora referirnos a un ejemplo concreto, tal como habíamos prometido. Ello permitirá distinguir con precisión qué es lo universal de los entes, su finalidad, y qué lo universal sistemático, puesto en ellos por la expresión cultural. El ejemplo, para ser didáctico, debe versar sobre entes claramente evolutivos, y por eso nos inclinamos a considerar algunos casos que han sido objeto de la clasificación taxonómica oficial, como es el de los animales, y de los cuales se acepta corrientemente su inclusión en el árbol filogenético. Pondremos bajo observación, pues, a 3 tipos de animales: el caballo, el perro y el pez, y trataremos de comprobar si la comprensión de tales conceptos universales corresponde efectivamente con lo universal de los entes concretos, es decir, con los caballos, perros y peces reales, esos que galopan, ladran y nadan en el mundo exterior. Haremos, no obstante, una aclaración previa sobre la nomenclatura taxonómica oficial. Esta es muy rica debido a la enorme variedad de especies biológicas que ha clasificado en su corta historia, alrededor de 1.250.000, de las cuales unas 800.000 son especies animales y 450.000 son especies vegetales. A un número tan grande de especies hay que agregar la descomposición analítica que de cada ejemplar puede efectuar la ciencia empírica, método que hemos criticado en otro inciso, y que no hace más que sumar clases de conceptos sin que por ello se consiga aprender al ente, ya que ni siquiera se puede pensar en conocerlo mejor por medio de su desintegración. Lo que se consigue es multiplicar el número de conceptos implicados en cada descripción. Para evitar confusiones, vamos a definir los principales,
y a determinar cuáles emplearemos en el ejemplo. En primer lugar existe la especie, que es la clase de individuos con rasgos comunes. Luego está la clase compuesta de especies, que se denomina género. El género como concepto sistemático tiene mayor extensión que las especies, puesto que las abarca en su definición, pero menor comprensión que cada una de ellas, puesto que éstas describen mejor al ente de referencia. Están más cerca de él y lo comprenden específicamente. El género del perro, por ejemplo, abarca las especies del Canis familiaris, el Canis lupus, el Canis occidentalis, etc. Y tenemos que observar aquí que evidentemente el perro, en cuanto género, es un concepto universal. De este modo, la clasificación de un ejemplar individual consiste en distinguir sus diferencias específicas y establecer el género próximo. La clase de los géneros se suele denominar orden, y la clase de los órdenes simplemente clase. Ahora bien, en un principio la clasificación se basaba en la analogía morfológica, es decir, en la verificación de caracteres comunes externos. Pero se ha progresado desde entonces y en la actualidad se ha avanzado hacia el concepto más complejo de homología estructural, que hace posible agrupar ejemplares por la semejanza que demuestran en su composición interna antes que por su mero aspecto exterior. Una clase cuyos miembros presentan homología estructural se denomina tipo. Entre los animales, por ejemplo, el conjunto de los vertebrados constituye un tipo. Por último, los animales y vegetales se agrupan en grandes clases denominadas reinos, las cuales se subdividen en subreinos que contienen en conjunto a todos los tipos existentes. El reino como género de extensión máxima se encuentra en el extremo superior de la clasificación. Es el término más universal, mientras que en el extremo inferior se halla la especie, cuya extensión es relativa, pero que tiene comprensión máxima con respecto al ente que describe. La especie es el término más particular para definir sistemáticamente a un ente. Es evidente que nuestro ejemplo se complicaría inútilmente si nos ciñésemos a la metodología oficial para comprender y definir a los caballos, perros y peces. En cambio, todo será más claro si convenimos en una clasificación mínima, basada en el género y la especie. El género será el animal y las especies caballos, perros y peces. Con otras palabras, al observar los miembros del género animal, separamos, entre otros, tres conjuntos cuyos integrantes se asemejan por homología típica y a los que denominaremos especie caballo, especie perro y especie pez. Con tal convenio, no nos queda más que extraer las conclusiones que el ejemplo pueda ofrecer, conclusiones que se han sintetizado en el cuadro sinóptico de la figura 45, y al que nos vamos a referir para explicarlas. De la observación de este cuadro ha de surgir con claridad qué es lo universal en un ente y qué relación guarda con el concepto universal de la clasificación sistemática. A la derecha del cuadro se ve una reproducción de la escala gradual de momentos progresivos, figura 44, que permite evaluar el grado evolutivo de los entes según la ética psicológica del demiurgo. En la parte superior, en el espacio analógico que corresponde al plano arquetípico, se hallan los tres arquetipos universales del caballo, perro y pez. Y debajo de cada arquetipo, en el espacio analógico equivalente al plano material, se han representado algunos ejemplares de su manifestación, vale decir, entes en distinto grado de evolución. A la izquierda, finalmente, se ha indicado que los arquetipos son seres universales, en tanto que los ejemplares que los representan en el plano físico como manifestación de sus procesos son entes individuales. Investiguemos ahora observando los letreros flechados que están fuera del cuadro. ¿Cómo se realiza la clasificación racional? En principio, el clasificador, Pasú o Viria perdido, toma contacto sensible con el grupo de entes individuales, a los que reconoce como semejantes entre sí, como propietarios de rasgos comunes. Dice, por ejemplo, estos entes acuáticos, semejantes por su forma y por su comportamiento, constituyen la especie del pez, vale decir, al identificarlos como entes análogos los ha especificado. Mas, ¿cómo se obtiene certeza de la semejanza? ¿Cómo se asegura el clasificador de que todos los entes individuales clasificados realmente pertenecen a la especie?
Respuesta: por medio de la descripción sistemática de cada ente y por la comparación estructural de todas las descripciones entre sí, es decir, por la aplicación de las descripciones unas sobre otras, con el fin de descubrir sus diferencias y analogías. Justamente por efecto de esta operación sistemática es que se consigue configurar el tipo específico con el cual se conforman los entes individuales, de rasgos comunes. Tipo que no es más que un reflejo intelectual del arquetipo universal. Pero en esta respuesta se ve claramente que la especificación no se realiza con entes, sino con descripciones de entes, con conceptos de la estructura cultural. Pues, ¿qué es una descripción sino un aspecto de la verdad del ente, un símbolo incompleto que forma parte del esquema del ente y que ha sido notado en un lenguaje habitual, vale decir, un concepto tajada? Y podríamos agregar, ¿qué es una descripción o un concepto sino un conocimiento obtenido del designio de los entes, es decir, de un esquema sémico? Por eso la especie es una definición esencial del ente, porque su contenido, en tanto concepto, es un símbolo y que imita la verdad del ente y cuyo significado ha sido propuesto en un lenguaje habitual. Sin entrar todavía a considerar el designio particular de los entes, será evidente a esta altura que la especificación es una operación subjetiva, aunque ejecuta con el concurso objetivo de los entes individuales. La especie, en resumen, como categoría primera de la clasificación, se apoya efectivamente en los entes que describe y por eso, en su definición, comprende a la esencia. Su universalidad es cuando menos real, ya que puede ser demostrada inductivamente a partir del ente concreto, es decir, la especie como concepto universal. Tanto puede comprender a un ente singular o a una pluralidad de entes, pero invariablemente su definición procede en última instancia de los entes mismos, del designio del ser para el hombre, con que éstos se han revelado a la razón. El juicio específico es, pues, siempre verdadero, porque su conclusión es esencial. La universalidad afirmada sobre los peces y sobre los perros y caballos es evidente y demostrable. Pero sentada la validez de la especie para describir al universal real de los entes, vemos que no ocurre lo mismo con otras generalizaciones universales. En la figura 45, en efecto, comprobamos que mientras la especie se afirma sobre los entes concretos, el género es una abstracción del carácter específico. Mientras la especie predica propiedades esenciales de los entes existentes, el género atribuye existencia a la propia especie como tal y la comprende bajo su extensión. Pero no es lo mismo afirmar la existencia de ciertos entes por medio de su descripción que atribuir existencia a la afirmación de la existencia de los entes. Estamos aquí en dos niveles distintos de realidad. En uno, el específico, hay acceso directo a los entes reales. En el otro, el genérico. El paso al ente solo puede darse a través de la especie. El género demuestra así ser solo el producto de una operación sistemática, efectuada con un grupo de conceptos tajada específicos, y por lo tanto demuestra ser solo un concepto de concepto, una función de función, una clase de clases, etc. Vale decir, el género demuestra ser un absoluto concepto sistemático de la estructura cultural, una creación psíquica, una pura abstracción, una idea. Así, mientras la especie define al universal real de los entes, el género y toda clase que cumpla su función es un concepto universal que solo comprende a los entes a través de las especies, desde la pura abstracción del sujeto cultural. Desde el punto de vista de la realidad de los entes, es indudable que existe un límite entre la especie y el género. Mas, ¿qué significa este límite? Respuesta: la frontera de la certidumbre racional para todo viria despierto. Si el empleo de la razón y de sus conclusiones es ya sospechoso para el viria despierto, la especie marca en efecto el límite donde debe detenerse la credibilidad del conocimiento. Tal límite jamás puede ser atravesado por la confianza, sin correr un grave riesgo de caer en el subjetivismo del género, en lo falsamente universal, es decir, en el engaño de la cultura, arma estratégica enemiga. El que cree en la realidad del género nunca podrá alcanzar el estado de alerta que exige la vía de la oposición estratégica,
es decir, estará siempre en desventaja estratégica. Nos preguntaremos, ¿por qué es tan importante, tan categóricamente importante para el viria despierto, aceptar la realidad de la especie y dudar de la realidad del género, creer solo en lo esencial de la especie y negar la universalidad del género? Respuesta. En primer lugar, porque, como se demostró, solo la especie describe al ente individual, en tanto que el género describe a la especie, pero fundamentalmente porque el viria despierto sabe que la realidad es multifacética y que los entes pueden ser otra cosa de lo que el género afirma que son. Con otras palabras, hemos visto cómo un sujeto clasificador observa a un grupo de entes acuáticos con propiedades comunes y concluye que se trata de la especie pez. Hasta aquí llega el límite de la certidumbre racional que el viria despierto jamás se permitirá traspasar. ¿Por qué? Porque él sabe que un pez puede ser efectivamente un animal, como afirma el género, pero también puede no serlo. Para el viria despierto, paradójicamente, la extensión de la especie podría, bajo ciertas circunstancias, superar a la extensión del género, y el ente definido será algo diferente, algo más, otra cosa, de lo que el género supone y predica que debe ser. Pero esta paradoja solo se producirá en las mentes dogmatizadas por el imperio del género, en los racionalistas a ultranza, en aquellos que, según definimos en otro inciso, son seres desarraigados de la naturaleza, que flotan en el mar del nominalismo, en un mundo de jergas y signos vanos. Vale decir, la paradoja, la contradicción, se producirá en aquellos que creen ciegamente en la realidad del género, el cual es un mero concepto universal, un objeto cultural interno, y a quienes chocará la posibilidad expuesta aquí de que algún pez pueda no ser animal, de que algún árbol pueda no ser un vegetal, o de que los virias puedan no ser hombres sino dioses. Y seguramente quienes se escandalicen por estas paradojas de la sabiduría hiperbórea serán los mismos que sostienen la existencia de la edad oficial, es decir, quienes concedan realidad a lo que solo es concepto universal. La edad oficial, ahora podemos verlo, es un objeto ideal, un concepto tajada cuya extensión comprende a las especies de hechos históricos, las cuales sí se apoyan directamente en lo real. E4. El ser en sí del ente externo. Conociendo la actitud nociológica del viria despierto frente a la especie y al género, no ha de extrañar que en adelante nos ocupemos solo de la especie. Ella, en efecto, describe al universal real, presente en los entes individuales, y constituye un concepto adecuado para interpretar el problema de la finalidad de los entes. Naturalmente, un concepto específico que comprenda semejante problema debe ser definido en el contexto de la sabiduría hiperbórea. Observemos la especie perro en la figura 45, a donde se han representado con 5 círculos algunos de los entes caninos de la especie. La figura reproduce un instante en la vida de los perros, de tal modo que los 5 ejemplares representados han sido sorprendidos cada uno en su momento evolutivo particular. 3 en segundo grado, 1 en cuarto grado y otro en un grado alto, enésimo, próximo a la entelequia. Desde luego, estos 5 círculos simbolizan y ejemplifican al conjunto de todos los perros que integran la especie. Para entender la imagen alegórica hay que suponer que cada uno de los 5 círculos corresponde a un ente individual, es decir, a un perro, y que cada arco de espiral refleja al proceso del arquetipo universal en su evolución progresiva hacia la entelequia. Es claro así que cada perro participa del arquetipo sin que éste vea alterada su unidad. Mas, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo lo uno puede manifestarse en lo múltiple sin dividirse? Respuesta. Porque de lo que efectivamente participan los entes es de la entelequia potencial del arquetipo, de su finalidad potencial. Por eso la sabiduría hiperbórea afirma que en los entes existe un término universal, producto del arquetipo, y que el mismo constituye su finalidad. Esta respuesta nos está diciendo que en los entes, por ejemplo los 5 perros, subsiste una entelequia potencial, que es un modo del ser universal en el cual no se altera su unidad. De ese modo, una pluralidad de entes pueden existir simultáneamente, impulsados y determinados por la entelequia potencial que reside en ellos,
y que al igual que el momento inicial del proceso evolutivo, es un estado singular del ser arquetípico. Pero esa entelequia potencial que subsiste en los entes, ese momento final del proceso evolutivo, es un momento por venir, es decir, es un futuro posible hacia el que apunta el desarrollo del arquetipo. Tal momento futuro, entonces, no puede ser aprendido por ninguna conciencia presente, como el sujeto consciente del pasú. El término universal, la finalidad entelequial, es un ser en sí que se sitúa fuera del marco de percepción del pasú y permanece para siempre encerrado en la entraña de los entes. Solo el Virya despierto, desde el Selbste, desde la temporalidad del yo infinito que refleja el yo despierto, podrá conocer al arquetipo universal y comprender la totalidad de su proceso. El Virya perdido, por su parte, ha intuido en muy diversas ocasiones la existencia de este término universal en los entes, y lo ha interpretado de muy diversas formas, invariablemente equívocas y parciales. En la figura 45 se ve claramente que los arquetipos potenciales en el plano arquetípico son una forma singular del ser universal. Sin embargo, en el plano material, una pluralidad de entes participa de la entelequia potencial, la cual subsiste en ellos como finalidad potencial. Pero la finalidad del proceso arquetípico es la concreción de la perfección en potencia del arquetipo universal. Vale decir, la finalidad concreta es el arquetipo mismo, desplegado y realizado en la materia. La entelequia potencial que subsiste en los entes individuales, entonces, significa la efectiva presencia del arquetipo universal desde su perfección futura, la cual solo puede ser la misma en cada uno de ellos. Con otras palabras, esto significa que en cada ente de la especie subyace el arquetipo universal, en un modo de ser en sí que lo torna inaccesible a la intuición sensible del pasú. Mas si tal ser en sí pudiese ser efectivamente aprendido, posibilidad que se halla al alcance del Virya, desaparecería la pluralidad ilusoria de los entes, para dejar paso a la singularidad del arquetipo. Es decir, si pudiese ser percibida la entelequia potencial subyacente en los entes, por ejemplo en los 5 perros, tal forma arquetípica no podría ser diferenciada en absoluto, pues es la misma en cada ente, ya que la singularidad del arquetipo es esencial y su división inconcebible. Una visión real de la entelequia potencial en los distintos entes de la especie sumiría al observador en la unidad del arquetipo universal y causaría la desaparición de la pluralidad. No habría entonces entes, sino el ente, no perros, sino el perro, etc. A esta propiedad de las entelequias potenciales de los entes, de ser indistinguibles, la sabiduría hiperbórea la denomina núcleo indiscernible de los entes. Tal denominación proviene de que para la sabiduría hiperbórea, en todo ente, en la intimidad de su ser en sí, subyace un punto indiscernible producido por la entelequia potencial. Mas, ¿qué es un punto indiscernible? Respuesta: una región del ente no espacial, es decir, no coordenable. ¿Y cuál es la esencia de semejante región si la misma no es extensa, vale decir, no es espacial? Respuesta: la esencia del punto indiscernible es el tiempo trascendente, la conciencia del demiurgo que fluye a través de todos los entes. El punto indiscernible es, en ese sentido, el nexo continuo del ente con el proceso arquetípico. El punto indiscernible es la finalidad y el fin del proceso. El arquetipo potencial y su entelequia, presentes en su singularidad absoluta en cada ente material específico. Esto es, los entes son momentos del proceso arquetípico, percibidos como plurales desde su exterioridad formal. Por el contrario, los puntos indiscernibles de los entes son un único momento del arquetipo, su perfección final puesta en potencia desde el principio, y tales puntos no pueden ser percibidos más que como un único punto, inextenso y temporal, subyacente en la más profunda interioridad del ente, es decir, en la más discreta intimidad de su ser en sí. En síntesis, la entelequia potencial del arquetipo universal subyace en el ser en sí de los entes y determina una región indiscernible en cada uno de ellos, donde conserva su singularidad absoluta.
Se comprueba así que nada universal hay en la intimidad del ser en sí de los entes, sino la más absoluta singularidad del arquetipo, y que por lo tanto toda idea de universalidad sólo puede proceder de la contemplación exterior de los entes, de la ilusión de pluralidad que inducen los procesos evolutivos, y que lleva al sujeto cultural a comprenderlos en la extensión de un concepto universal. ¿Por qué, pues, se denomina término universal a la entelequia potencial, al núcleo indiscernible de los entes, si el mismo no es universal en absoluto? Respuesta: porque tal denominación ha sido dada desde el punto de vista del conocimiento humano, paso, el cual no está dirigido a percibir el ser en sí de los entes específicos y su unidad absoluta en el proceso del arquetipo universal, sino a descubrir racionalmente el ser para el hombre, el designio demiúrgico que individualiza los entes y los revela a la intuición sensible como objetos particulares, pero integrantes de una pluralidad universal, de un género. Solo desde esta exterioridad ilusoria de los entes, como oposición al designio demiúrgico que los revela en su individualidad, puede hablarse de término universal, para calificar a la entelequia potencial del arquetipo que subyace en el núcleo indiscernible de los entes. Parecería ahora que estamos en condiciones de entrar de lleno en el estudio del designio demiúrgico, el cual ya lo hemos reconocido. Constituye el principio de individuación de los entes. Sin embargo, queda bastante por decir para aclarar completamente el concepto de término universal, entelequia potencial, finalidad del ente que hemos expuesto. Dedicaremos 2 subartículos a ese fin, explicando el importante concepto de la sabiduría hiperbórea sobre el arquetipo gravis. El conocimiento de este arquetipo, tomado como ejemplo de cuanto hemos dicho, nos brindará una mayor y tal vez definitiva comprensión del término universal o entelequia potencial subyacente en el núcleo indiscernible de todo ente.